qué bueno que están con nosotros esta tarde, hermanos. Vamos a, yo creo ya le cantamos, ya le alabamos al Señor. Vamos a entrar, yo creo, a la palabra esta tarde, hermanos. Yo creo, antes de entrar a la palabra, unas palabras, yo creo que mi esposa, la princesa, quiere decir unas palabras antes de entrar a la palabra. Por favor, si me permite, mi esposo lo leía en español y yo lo leo en inglés. Amén. Pero, ahí está el pero. En el Salmo 100 dice, en el Salmo 101, mi esposo lee 1, 2 y 3 y 4 y 5. Pero en el 3 dice, reconocer, acknowledge that the Lord is God, reconocer que nuestro Dios es Dios, reconocer que Él es el Todopoderoso, dice el Señor. Tenemos que reconocer que Él es Dios, reconocer que entender que estamos con el conocimiento que el Señor Jesucristo nos ha dado por el medio de la palabra, que lo estamos reconociendo como Dios, que lo estamos reconociendo como el Dios Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra. Reconocemos esto, dice el Señor. Dice también en el Salmos 1, entrar, ¿verdad?, con regozo a cantarle a nuestro Padre y alabarle. Entrar con regocísimo, dice el Señor. Cuando dice con regocísimo, regozándolos en la presencia de nuestro Padre, lo tengo que decir. Tenemos que comprender y entender lo que la palabra dice, de escudriñar sobre las escrituras, dice el Señor, entrando con regocijo. Dice así en el capítulo 10, en el Salmo 100, 1, 2 y 3. Amén. Dice la palabra de Dios así. Disculpen, yo de aquí. Dice también en el Dios, lo tengo que decir otra vez, en el capítulo 102, regozándolos, worshiping the Lord with gladness. Yes. Que lo estamos regozando con gratitud delante de la presencia de Él. Porque dice nuestro Padre que Él es el Dios que escudriña el corazón. Cuando nosotros venimos por estas puertas y entramos y nos sentamos en estas banquillas o estamos levantados regozando, el Señor escudriña los corazones y Él sabe por qué le estamos alabando, que por qué le lanzamos, por qué nos damos la vuelta en gusto, en gozo, porque ese gozo lo retenemos aquí. Amén. Y nadie nos puede robar del gozo que el Señor ha plantado. The Lord has planted the seed in our hearts. He has planted the seed of worshiping the Lord with gladness. Con regocijo ha plantado la semilla aquí adentro, y esa semilla que Él ha plantado ha crecido, dice el Señor. Yo la riego y la hago crecer, dice. ¿Por qué me alabas? ¿Por qué me cantas? ¿Por qué vienes con gratitud? ¿Por qué vienes agradecida alabándome? Dice el Señor. ¿Por qué venimos agradecidos alabándole a nuestro Padre? ¿Por qué cree usted? Dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Dice la palabra de Dios. He made us and we are His. Él nos hizo a nosotros y somos de Él. Fíjense nomás, nuestro Padre nos hizo. He made us and we are His, says the Lord. Que somos de Él. Santo, ¿no te creaste tú mismo? Yo te hice a ti. ¿Y para qué los hizo? Why did the Lord made us? ¿Por qué los ha hecho aquí en la tierra? ¿Sabe para qué? Para alabarle y glorificar el nombre de Jesucristo. Santo eres, bendito Rey. Santo eres, Padre Todopoderoso. Y luego dice así, and we are His people. Y Él es ¿qué? Él es el buen pastor, dice la palabra. Él es el buen pastor. Santo, bendito eres. He is the good shepherd. Fíjate nomás. El buen pastor. ¿Y quién somos nosotros? Sus ovejitas. Las ovejas del buen pastor. Dice la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Oyemos la voz del Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Santo, me siguen mis ovejitas, me siguen. ¿Por qué? Porque oímos la voz de nuestro Padre Celestial. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque los ha adoptado como sus hijos. Cuando la palabra de Dios fue presentada por el oído, dice que fue por el oído, dice la palabra de Dios. Le damos gratitud, ¿por qué?
qué? Porque los dejó ir. Los permitió a oír la palabra, dice el Señor. Los ha permitido a oír su palabra. Give me ears to hear. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque le ha pedido, mire, mi hermano me quitó la palabra. Porque le ha pedido, give me ears to hear, Father God. Yo quiero oír de tu palabra. Yo quiero aprender de tu palabra. Yo quiero aprender de la palabra. Quiero oír tu palabra. I want to live your word, Father. Like how it is written here. Así como está escrita. Vivir una vida agradable delante de nuestro Padre. Santo eres, bendito Dios. Con esto los dejo, pero tuve que decirlo. Mi esposo, él es el que va a traer la palabra hoy. Pero estar agradecidos, entrar con rebozo y reconocer que Jehová es Dios. Amén. Santo eres. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito eres, Padre. Vamos a entrar a la palabra. Ojalá que se gocen con la palabra. Es algo Gloria. tremendo. Yo me gozo cada vez que la leo. Vamos a ir para no perder mucho tiempo, porque el tiempo se va, el tiempo se está cortando. Dijo el Señor Jesús que los días se iban a cortar y nadie sería salvo, mas por sus escogidos los tiempos se acortarán, hermanos. Todo esto se está mirando, se está cumpliendo la palabra de Dios como escrito está. Todo esto que está aconteciendo, coronavirus, temblores de tierra, pésteles, hambres, muertes, dolores, todo esto, hermanos, dice su palabra en Mateo 24, 1 en adelante, que son principios de dolor, hermano. Esto nomás son principios, hermanos. Esto que está pasando no es nada. Vienen cosas peores, hermanos. Si no nos agarramos de la mano de Dios, hay peligro, hermanos. Hay mucho peligro. Tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Se pueden sentar. You may be seated, hermanos. Tenemos que agarrarnos de la mano de Dios, porque a mí me dice su palabra que esto se va a poner peor. Se está poniendo peor y peor, hermanos. Dios nos habla en dos maneras, dice su palabra. Él nos habla en dos maneras. A mí me dice su palabra que Él me habla en dos maneras: en sueños y en visiones, hermanos. Así es como habla Dios, porque escrito está en su palabra, hermanos. Y así me habla a mí, en visión y en sueños. Yo no sé a ustedes, pero a mí así me habla el Señor, hermanos. Está tremendo. Thank you, Jesus. Está tremendo la palabra de Dios, porque Él es la palabra. Dijo en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, hermanos, hasta que todo esto acontezca, hasta que todo esto se cumpla como escrito está en su palabra. Jesús habló muchas parábolas y dice su palabra, dice la palabra de Dios en este libro, en la Biblia Santa, dice que Jesús, yo no sé ustedes si han leído, que dice que Él no les hablaba si no era por parábolas, hermanos. ¿Y saben por qué les hablaba por parábolas? Porque estaban como yo, no entendían razones. Hermanos, yo era una persona que no entendía, no comprendía, no tenía ciencia. Estaba, dice la palabra, puedo decir ignorante, estaba bien ignorante. Pero cuando vine a la palabra del Señor, el Señor me fue enseñando sabiduría, entendimiento, hermanos. Y a veces digo yo, wow, ¿por qué, Señor? Porque Él sabía a quién iba a escoger. Dice su palabra en Mateo 22, 14, que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, hermanos. Eso es lo que Dios me ha enseñado a mí, y me gusta hablar, compartir con los hermanos como escrito está la palabra. Porque dijo Jesús en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, hermanos. Tenemos que conocer la verdad, estar en la verdad. En la verdad, ¿a cuál verdad? En la verdad es el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio que
que los discípulos, los apóstoles predicaron, hermanos, en toda parte del mundo, llevaron este evangelio, el reino de los cielos, llevaron a toda parte del mundo, comenzando de Jerusalén para acá, hermanos. Dice la palabra que el que creyera y fuera bautizado sería salvo, mas el que no creyera ya es condenado, hermanos. Está tremendo la palabra del Señor. Vamos a entrar a la palabra y ojalá que se goce con la palabra. Ojalá que los hermanos que estén mirando en el YouTube o en Facebook, no sé exactamente qué están mirando, pero ojalá que se gocen y ojalá que estén mirando. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Antes de entrar a la palabra, voy a hacer una oración. Y luego voy a entrar a la palabra porque tengo que darle toda la honra y la gloria al Señor, al Rey de Reyes, al que está en el trono, en el tercer trono, hermanos, de lo más alto del cielo, que es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Padre Celestial. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, dándote toda honra y gloria a ti, solo a ti, porque solo tú te la mereces, Señor. Gracias por permitirme estar aquí otra vez de nuevo en este lugar, Señor, en casa de oración, Señor, dándote honra y gloria a ti, porque solo tú te la mereces, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí esta tarde, a los hermanos, a todos los que estamos aquí, a mi esposa, a la princesa, Señor. Gracias por los que estamos aquí y por los que no están aquí, por los que quisieron estar aquí. Unge mis labios para poder hablar tu palabra, Señor, porque tu palabra es bendita. Tú eres santo, Señor, y sin santidad, dice tu palabra, que nadie te verá, Señor, porque tú eres santo, Señor. Gracias otra vez, y que seas tú, el Espíritu Santo, que me guíe esta noche y no yo hablando en la carne, Señor. Gracias otra vez, y los santos dicen amén. Pueden sentar, hermanos. Vamos a ir para el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Esa es una parábola que el Señor Jesús les habló a sus discípulos. Él les hablaba, dice la Escritura, que Él no hablaba si no era por parábolas, hermanos. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué les hablaba por parábolas? Y luego me puse a pensar y dije, pues yo creo que porque no entendían, no tenían conocimiento, y así era yo, hermano. Yo era una persona que no tenía conocimiento, no tuve escuela, pero yo sé que el Señor, Él usa, dice la palabra de Dios, que Él usa lo más humilde para avergonzar al sabio, hermanos. Amén. Está tremendo la palabra del Señor, hermanos. Yo me gozo. Vamos a entrar porque es bonito, y ojalá que algo puedan entender de esta parábola. Yo me gozo, yo sé que ustedes se van a gozar, yo sé que los que están mirando por la televisión, por el Facebook, por YouTube, también se van a gozar. Ojalá que aprendamos algo esta tarde, esta noche, hermanos. Dice su santa palabra así, el capítulo 13, versículo 1 en adelante. Voy a leer hasta donde pueda leer, hasta donde se acabe esta parábola, hermanos. Creo que es hasta el 25, el versículo 25. Y no se me incomoden, hermanos. Es bonito leer la palabra de Dios, pero es más bonito vivir la palabra de Dios, hermanos. Amén. Eso es lo que yo he aprendido, vivir la palabra de Dios, comenzando de nuestro hogar y venir aquí al templo del Espíritu Santo, a su casa de oración, hacer su voluntad y no la de nosotros, hermanos. Dice su santa palabra, si lo tenemos, digan amén, por favor, para poder yo comenzar a leer lo que Jesús les habló a sus discípulos, hablándoles en parábolas, hermanos. Algo tremendo. Dice así su santa palabra: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Versículo 2 dice así: y se le juntó mucha gente y entrando él a la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Versículo 3 dice así: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, hermanos.
voy un poquito muy recio, díganme algo. Si estoy leyendo muy recio, yo no sabía leer en español, pero por la gracia de Dios, Él me ha enseñado a leer en español, hermanos, y yo estoy agradecido porque soy mexicano y no sabía leer en español porque no tuve escuela, pero me metí con la palabra del Señor y Él me fue enseñando y Él me enseñó la palabra para poder yo hablar la palabra en español, y estoy muy agradecido con Él por eso exactamente, no nomás por eso, por muchas cosas más que ha hecho en mi vida. Sigo leyendo, dice así su santa palabra, y le habló muchas cosas por parábola diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y versículo 5 dice así: y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6 dice: pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Hermanos, está tremendo esto. Sigo leyendo. Versículo 7 dice así: y parte cayó entre espinos, y los espinos cayeron y crecieron y la ahogaron. Versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, el cual el 100, el cual 60, el cual 30 por uno. Versículo 9 dice: el que tiene oído para oír, oiga. Versículo 10 dice así: entonces acercándose los discípulos, pongan mucho cuidado lo que dice aquí, dice el versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablan por parábolas? Versículo 11 dice así: respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 12 dice: porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Versículo 13 dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Versículo 14 dice así, hablando Jesús estas palabras: de manera que aquí se cumple la profecía de Isaías, que dijo: de oír oyeis y no entendéis, y viendo veis y no perseveréis. Versículo 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sané. Versículo 16 dice: pero bienaventurados nuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos, pongan atención aquí lo que dice, cuando me gusta mucho lo que dice aquí el versículo 17, dice: porque de cierto os digo, hablando Jesús estas palabras, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oíais, y no lo oyeron. Oíd pues vuestra parábola del sembrador. Versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en el pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Versículo 21: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Versículo 22 dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más, versículo 23 dice más: el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce el 100, al 60 y al 30 por uno, hermanos. Amen. ¿Está teniendo esto, hermanos? Praise God. Yo cuando leí esto me quedé admirado, hermanos. Dios me enseñó a mí con su palabra. Yo era una persona semejante a lo que Él está hablando aquí, hermanos. Yo venía a la iglesia y venía, pero no tenía raíz, hermanos. Porque dice su palabra que los afanes, la tribulación, la persecución, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da el fruto y produce el 100, a 60, al 30 por uno. Hermanos, esta parábola está tremendo, hermanos. Yo me gocé cuando la leí, no la entendía, la leía, no la entendía. A veces nos pasa a nosotros lo mismo, hermanos, nos pasa lo mismo, porque podemos leer y no la vamos a entender hasta que Dios nos dé la revelación de la palabra, hermanos. Porque a veces no entendemos, no podemos entender las cosas, porque vienen el afán de este mundo, de este siglo, lo que hay en este mundo. ¿Qué hay en este mundo, hermanos? El afán, la riqueza, muchas cosas. Puedo decir que hay muchas cosas que no queremos dejar ir, hermanos. No queremos dejar ir. ¿Por qué? Porque todavía hay algo en nosotros, en el corazón. Está hablando aquí el corazón, hermanos. Todo es en el corazón. Vienen los afanes, vienen las riquezas, vienen cosas a nuestras vidas que a veces ponemos al Todopoderoso en segundo o tercer lugar, hermanos. Y luego dicen, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué, Señor? Si yo te sirvo, yo voy a la iglesia. Pero estamos dejando a Dios atrás, hermanos. Dios no es cualquier cosa para hacerla para un lado, no. Dios es un Dios que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo conoce, hermanos. Yo lo digo porque así yo era, hermanos. Yo ponía a Dios, después, yo mañana, después. No, hermanos. A Dios los tenemos que poner en primer lugar en todo. First place in everything. We need to put the man that created the heaven and earth in first place in everything, en toda área de nuestra vida, hermanos. Por eso a veces a mí me pasaban cosas no muy agradables, hermanos. ¿Por qué? Porque no tenía raíz.
venían las aflicciones, venían las tribulaciones, venían los afanes de este mundo, venían cosas a mi vida. ¿Y qué hacía yo? Quería servir a Dios, quería servir al diablo, hermanos. Dice la palabra en 2 Corintios 4:4. Me gusta mucho lo que dice allí. Y son palabras poderosas, son palabras fuertes. Pero Pablo habló estas palabras por el Espíritu Santo. Vamos para allá. No me quiero tardar mucho porque el tiempo se está yendo, pero vamos para allá para ver lo que dice en 2 Corintios 4:4. Dice su santa palabra así. Si lo tengan, digan amén, hermanos. Me gusta mucho lo que dice. Son palabras, como les digo, son palabras poderosas, fuertes, pero es la verdad. Por eso me gusta leer esto para compartirlo con los hermanos, con todos hermanos. Dice su santa palabra así. Dice en 2 Corintios 4:4, dice su santa palabra así. Lo voy a leer yo en inglés, en español, y luego mi esposa, la princesa, quiero que me lo lean en inglés, para que muchos de nosotros no entendemos. Yo no entendía, hermanos, pero yo sé que habemos muchos que no entendemos o no hablamos. Podemos entender o no lo podemos hablar, pero me gusta, lo voy a leer en español, lo voy a leer en inglés. Dice, en los cuales el Dios de este siglo ciegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, hermanos. Fíjate lo que hizo esto. Aquí me dice, el Dios de este siglo ciegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca. ¿Quién es el Dios de este mundo, hermanos? Acabamos de leer los afanes, las riquezas, las tribulaciones. Lee en inglés, por favor, en inglés. Word. The Word of God reads. The Word of God reads in 2 Corinthians 4:4 that says that Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of these who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this about the glorious Christ. ¿Y saben una cosa, hermanos? Thank you. ¿Saben una cosa? ¿De quién está hablando aquí? De los incrédulos. ¿De quién está hablando aquí? Pablo, por el Espíritu Santo. ¿De quién? De los incrédulos, los que no creen, que no están, en realidad no están con el corazón sincero a lo que Dios está diciendo, la palabra, y creyendo en Él, no están con Él a un lado, porque no están con Él, y no tienen ese entendimiento. Y saben una cosa, que habemos muchos, yo me incluyo también, Sí. que leemos la palabra, Y no hay entendimiento. we read the Bible, Y no hay and we entendimiento. don't believe, y no creemos. No creemos. ¿Y saben por qué no creemos? Porque Porque el Dios de este mundo, está cegando todo. Tapa los ojos. yo he oído, hermanos, pastores que predican la palabra, no creen la palabra que está escrito en esta palabra de santa de Dios, hermanos. Pobrecitos. Está tremendo, hermanos. La palabra del Señor. Estamos bendecidos porque Él dice que estamos bendecidos. Santo eres. Bendito eres. Santo sea Dios. Amén. Vamos Gloria a a ir, Dios. vamos a ir para Timoteo capítulo 3:16. Estos son versículos poderosos, fuertes. Palabra tremenda. Que Oh,
veo, porque el tiempo se da, el tiempo corre y el tiempo se está cortando, hermanos. Yo no sé ustedes, pero para mí los tiempos, los días, las semanas, los meses, los años se están yendo así, muy pronto, hermanos. Y Jesús dijo en Mateo 24, 22 que los tiempos se iban a cortar y nadie sería salvo, más por sus escogidos los tiempos serán acortados, hermanos. Es palabra del Señor. Yo creo con todo el corazón que los tiempos se están acortando, hermanos. Cristo viene, Él viene, dice su palabra, que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, hermanos. Que cuando Él venga, en Revelación nos dice que cuando Él venga, ojalá que tus ropas estén limpias, blancas y limpias, hermanos. Está tremendo. A mí me gusta hablar de esto porque es la verdad. El Señor dijo que así va a ser y así tiene que ser, y sin santidad nadie va a ver al Señor, dice su santa palabra, hermanos. Vamos a leer aquí en Timoteo, ¿qué les dije? Timoteo 3:16. Primera. Léemelo en inglés, por favor. Yo te lo voy a leer en español. Timoteo capítulo 3, versículo 16. Timoteo. Algo aprendí yo en estos versículos. Juan 3:16 habla del Hijo, que de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que todo el que creía en Él sería, no, ahorita lo vamos a leer para estar seguro que estoy leyendo. Capítulo 3, versículo 16. Está tremendo esto, hermanos. First Timothy, creo que es 1 Timothy chapter 3, verse 16. Yeah? 1 Timothy chapter 3:16 that says, without question, this is the great mystery of our faith. Christ was revealed in a human body, by the Spirit. Dios fue revelado en No, I want to read in English. I got that, but I'm not reading in Spanish. Christ was revealed in a human body. Is it? Yeah. By the Spirit. He was seen by angels. He was seen by angels. Me falta aquí, escribir. Me falta ahí. Está bueno, español. Can you read it, sister? I got it. Timothy 3:16. By common confession, great is the mystery of godliness. He who was revealed in the flesh was vindicated in the spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world.